Hola Internet y bienvenidos al Viaje del Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Groba Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y continuamos Orígenes Secretos con la segunda historia, el número 18, que presenta los comienzos del Linterna Verde original, Alan Scott. Vimos su detrás de escena cuando cubrimos Linterna Verde Amanecer Esmeralda, pero en caso de que se hayan cruzado este video sin ver aquel, un repasito rapidito. Él fue creado por Martin Nodell bajo el seudónimo de Mark Delany, que usaba en ese entonces porque temía que trabajar en cómics resultara dañino para su carrera en publicidad. Cuanto más cambian las cosas, más se quedan como están. Nodell se inspiró por un operador de trenes en una estación del metro, cuando agitó una linterna roja para indicar que detuvieran el tren y una verde para que avance. Con eso anotó las palabras linterna verde en un papel y empezó a buscar ideas para usarlo como base para un superhéroe. Los mezcló con su conocimiento del folclore chino para una historia de fondo que veremos en un momento, y usó películas como inspiración para el look en general, darle este atuendo teatral. A Sheldon Mayer, su editor en ese entonces, se le ocurrió la idea del collar alto y la idea de que la capa sea mucho más fluida. En cuanto al nombre, Alan Scott literalmente pasó el dedo por una guía telefónica hasta que aterrizó en dos nombres que le gustó cómo sonaban juntos. Originalmente Nodell iba a hacer todo el personaje por su cuenta, pero a Sheldon le pareció que sería demasiado para un nuevo escritor y dibujante, especialmente porque ya veía el potencial del personaje. Así que asignaron a Bill Finger, prácticamente el verdadero creador de Batman, para escribir el cómic basado en la sinopsis de Nodell, y ambos colaboraron juntos a partir de entonces. Como otros cómics que estuvimos viendo esta serie, este es un remake de la primera aparición de Linterna Verde en All American Comics número 16, pero también tiene elementos de All Star Comics número 18, además de un par de agregados de historias futuras. Antes de comenzar esta historia, vale detenerse un cachito en la portada, y no necesariamente en el dibujo. Tiene que ver más que nada con el desafortunado parecido de la firma del dibujante con el logo de las Waffen-SS de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Lo loco de esta situación es que todos estos personajes fueron creados en el contexto de oponerse políticamente a estas ideas de gobierno. Escrita por Roy Thomas, lápices y tinta de George Freeman, colores de Anthony Tollin y letra de Jim Simek, el cómic empieza en Oa, hace más de 4 billones de años. Después de que los guardianes del universo crearan el cuerpo de linternas verdes, procedieron a juntar toda la magia del cosmos, siendo una fuerza impredecible para ellos, la pusieron en el corazón de una estrella y la desterraron de su universo. Supongo que se explica por qué fuera de la Tierra casi todo es ciencia ficción. Porque no hay mucha fantasía espacial, no te sueles encontrar con magos alienígenas. Aunque hay cada tanto, así que supongo que a los guardianes se le olvidó limpiar una esquina. Pero la magia terminó fusionándose con la estrella, resultando en un ser consciente, conocido como el Corazón Estelar, que fue a parar a Tierra 2. Recuerden que antes de la crisis, todo lo que tenía que ver con la Sociedad de la Justicia, estos personajes que estamos viendo, como Alan Scott y Jay Garrick, eran en Tierra 2, mientras que lo que tenía que ver con la Liga de la Justicia era en Tierra 1. Y todo esto de Oa es agregado, no estaba en el original All American Comics 16. Esta conexión entre los Guardianes y el Corazón Estelar fue establecida en 1979, como una forma de conectar a Alan Scott con su contraparte de ciencia ficción más moderna. El Corazón Estelar se estrella en una aldea en China hace 2000 años durante la pantalla de título, causando pánico en algunos y curiosidad en otros, particularmente Chang, un fabricante de lámparas que al acercarse al meteoro escucha una voz dictando una profecía desde sus llamas. 3 veces arderá verde, la primera para traer muerte, la segunda para traer vida y la tercera para traer poder. Chang toma el meteoro y se retira. Al parecer el interés del fabricante en la hechicería le dio una mala fama entre sus vecinos, que, al verlo agarrar el meteoro ardiente con las manos, se vuelve completa paranoia. Por cierto, igual que con los nativos americanos cuando vimos Firestorm, tenemos nuestra dosis de racismo casual con la coloración amarillenta de estos personajes. Aunque hay algunos que no están coloreados así. ¿Quiere decir que lo mantuvieron porque así estaba en el original? ¿En una historieta de los 40? ¿Por qué hay tal cosa como demasiada fidelidad? Chang labra el Corazón Estelar en forma de una lámpara y una vez terminada, un grupo de hombres irrumpen en su taller. Lo asesinan por pura superstición y se disponen a destruir su creación. Pero, tal y como profetizó, una llama verde esmeralda empieza a arder, trayendo muerte a todos a su alrededor y prendiendo fuego al establecimiento. Y al principio de esta página tenemos una propuesta narrativa muy interesante. Freeman decide dividir este cuadro en 3, proponiéndonos 3 protagonistas diferentes. En el primero tenemos a la lámpara. En el segundo tenemos a Chang y en el tercero tenemos a los futuros asesinos. A partir de ahí, la lámpara pasó de mano en mano, desde Marco Polo hasta Kubla Khan, diciendo que trae suerte y fortuna al bueno y destrucción al malo, creando un pequeño hoyo argumental, dado que acorde a la profecía, la lámpara se supone que solo iba a brillar 3 veces. ¿Podría decir que brillar 3 veces se refiere a las etapas por las que la linterna pasará? Es decir, que por un par de siglos traerá muerte, por un par de siglos traerá vida y por un par de siglos traerá poder. Pero la narración especifica que trae fortuna y destrucción alternativamente. Vemos una imagen de Aladino, así que tal vez toda la cosa de la fortuna es metafórica, como que las historias que la lámpara inspiró trajeron fortuna, o tal vez por pura coincidencia.
Hablando de Aladino, el cameo del personaje de Las Mil y Una Noches es un guiño que fue una de las inspiraciones para la creación de Alan Scott. De hecho, algunos lugares dicen que por eso Martin Nodell le puso Alan al personaje, pero no pudo encontrar confirmación oficial. A esta altura, para aquellos que no estén acostumbrados a leer historietas, ya se habrán dado cuenta que es un patrón bastante común romper la diagramación para mostrar montajes de cualquier tipo. Generalmente estos montajes son literalmente montajes de una imagen encima de la otra tratando de romper los cuadros. Y este no es una excepción, especialmente porque además es la primera vez que se rompe la diagramación en toda esta historia. Eventualmente la lámpara termina en América, específicamente Gotham City. Sí, aunque en sus primeras aventuras Linterna Verde operaba en Ciudad Capitolio, no mucho después se muda a Gotham City, seguramente por influencia de Bill Finger. Pero es raro que los cómics prácticamente nunca aborden el hecho de que Batman y Linterna Verde comparten territorio. La lámpara es encontrada por una doctora de Arkham Asylum y se la regala a uno de sus pacientes, al que le gusta hacer linternas en el taller de manualidades. Al encenderla, la segunda parte de la profecía del corazón estelar se cumple, esta vez trayendo vida, al curar el estado mental del viejo, dándole una segunda oportunidad a la vida, una nueva vida. Con él fuera del asilo, la lámpara volvió a pasar manos un par de años hasta terminar siendo empleada por el ingeniero ferroviario Alan Scott, que en estos momentos está viajando en un tren por las nuevas vías que su compañía acaba de terminar. Aunque su amigo y colega Jimmy Henton está preocupado de que Albert Decker, el director de una compañía rival, intenta hacer algo en retribución por perder el contrato de construcción de estas mismas vías, a nuestro protagonista no le preocupa. E inmediatamente es probado estar equivocado cuando las vías estallan descarrilando el tren. Del horrible accidente, solo Alan sobrevive, resguardado por la linterna. A pesar de que todo esto es contado en la misma cantidad de cuadros que la versión original, en esta solo se enfocan en el cuerpo de Jimmy. En la primera versión te muestran cuerpos por todos lados y los restos del tren. No solo mostrando lo terrible que fue la tragedia, sino haciendo alusión a que Alan se tomó una pausa para verlo todo. Acá la falta de detalles y los planos cerrados lo hacen sentir apresurado, y la narración tiene que intervenir para aclarar. Mientras se pregunta cómo sobrevivió, la linterna arde y le cuenta a Alan su historia. Sí, el narrador de toda esta historia es el corazón estelar mismo. Y aunque está buena la idea de que la historia de Linterna Verde sea contada por la linterna misma, desafortunadamente se siente que es algo que fue agregado a último minuto, porque a veces se refiere a sí mismo en tercera persona y a veces en primera. Brillando por tercera vez, la linterna le concede a Alan poder para combatir todo aquello que sea oscuro y maligno. Le dan instrucciones para sacar un pedazo del corazón estelar y forjar un anillo con él, el cual debe tocar la linterna cada 24 horas para ser recargado. El anillo, necesitando una recarga, vino de la ópera El Anillo del Nibelungo de Richard Wagner, donde el titular objeto pasaba de las manos de un príncipe a otros hasta volver con su portador original. Obviamente la parte de pasar de manos fue implementada en la linterna en sí, pero fue en lo que se basó para que el anillo dejara a Alan de vez en cuando para luego volver. Aunque en un principio Alan buscaba venganza por el sabotaje del tren, para cuando se pone el anillo después de trabajar en su creación, su mente se enfría y decide combatir a Decker y cumplir su misión asignada por el corazón estelar sin derramar sangre. Con su nueva herramienta en mano, solo requiere fuerza de voluntad para salir volando cubierto en una aura verde y llegar a la casa de Decker en instantes, el cual ciertamente está detrás del descarrilamiento del tren. Ahora dejando al gobierno sin otra opción que contratarlo por precios más altos, del cual sacar una porción para pagarle a los criminales que contrató para volar el puente. La reunión victoriosa es interrumpida por Alan atravesando la pared como un fantasma esmeralda. Algunos creyendo que es tal cosa, mientras que Decker afirma que debe ser un truco. Los matones descargan sus armas, lo intentan apuñalar y golpear, pero todo rebota o se quiebra en el aura verde. Y con esta página tenemos el ejemplo de la diagramación más básica que se puede plantear en una página. Literalmente son 3 tiras de 2 cuadros. Si hacemos menos que eso ya sería hasta bastante original. Hasta que le tiran un pisapapeles de madera en la nuca que lo tira al suelo. Sí, de la misma manera que un anillo de linternas verdes del cuerpo no puede afectar nada que sea color amarillo, el anillo del corazón estelar de Alan es débil contra la madera. E igual que con Hal, aunque entiendo lo ridículo que suena, también entiendo por qué fue hecho. Alan es increíblemente poderoso. Darle una debilidad abundante es una buena forma de balancear el personaje que de otra forma le daría vueltas a Superman. Aunque lo creen inconsciente, Alan solo se hace el muerto hasta que sus oponentes se acerquen y poder noquearlos con un par de golpes por sorpresa, dejándolo solo contra Decker, que ahora cree que Scott ciertamente es un fantasma. A pesar de los ruegos del hombre de negocios, el vigilante Esmeralda no dice una palabra. Lo toma del cuello del saco y lo hace volar por los cielos hasta que esté listo para confesar el asesinato. Regresan a la mansión y Alan lo ve escribir y firmar la confesión del crimen, todavía sin decir una palabra por miedo a su propia ira. Pero una vez que termina, el shock y el miedo le pasan cuenta a Decker y muere de un ataque. Sí, en serio, simplemente se muere. Esto estaba en el original y no sé qué aporta. Es cierto que había una versión a los villanos recurrentes en las historietas clásicas, pero solo porque quede vivo no quiere decir que tenga que volver. Y con esto Alan queda muy mal parado, piénsenlo.
Sucede un accidente en las vías del tren que él construyó, del cual casualmente solo él sobrevive. Y el director de una compañía en directa competencia con la suya, justo cuando termina de escribir la confesión, pasa que se muere. Y en la original era aún peor. En la confesión, Deckard le transfería un montón de dinero a Alan Scott como compensación. Alguien que ve esto desde afuera como un oficial, lo encontraría todo demasiado sospechoso. Podríamos teorizar que el guionista mató a Deckard para que así no se supiera la identidad de Alan, pero eso tampoco funciona si tenemos en cuenta que los matones están noqueados y en algún momento se van a despertar y podrían decir que Alan Scott entró en la oficina teniendo en cuenta que no entró disfrazado, lo cual lo complicaría mucho más legalmente porque Alan Scott estuvo en esa oficina. Con esto solucionado, decide continuar su misión forjando el traje y nombre de Linterna Verde. El traje de alguna forma funciona. Admito que no soy muy fan de que quede colgando como si estuviera usando un suéter, pero la combinación de colores, aunque siento que no tendría que funcionar, lo hace. Tal vez es que estoy muy acostumbrado a verlo o lograron balancearlo perfectamente, pero me gusta. Sigue siendo algo raro que el personaje llamado Linterna Verde apenas use verde, pero eso es otra cosa. Acá es donde terminaba All American Comics número 16. Pero como dije al principio, este cómic también es un remake de All American Comics número 18. Supongo que porque se quedó corto de páginas, o tal vez sintió raro que en una historieta de origen de Linterna Verde solo aparezca con traje en un solo panel. Algo que sí, así era en el original y se va a repetir con el siguiente personaje. La segunda mitad de este cómic tiene un cuadro que recapitula la historia de All Star American Comics número 17, donde Alan lidia con un par de contratistas corruptos, y empieza apropiadamente en la Feria Mundial de Nueva York de 1940, donde Alan está descansando de sus deberes pensando en aproximarse a una mujer, hasta que casualmente esta saca un arma y apunta hacia un hombre. Y vale la pena mencionar dos cosas de esta página. En primer lugar, porque en este último cuadro y por la manera que está dibujada, pareciera que está demasiado cerca del hombre para apuntarle con un arma y que él no se diera cuenta. Y en segundo lugar, porque si agarramos el cuadro que te muestra en plano detalle cómo ella desenfunda el arma y lo juntamos con este último cuadro, pareciera que le está apuntando un arma en la cabeza literalmente. Moviéndose rápidamente, Alan pone la mano en la pistola y logra hacer que la baje sin que nadie se dé cuenta y el pánico no cunda. No es que tomó mucho convencerla, dado que estaba actuando por desesperación. Ella es Irene Miller, el interés amoroso original de Alan Scott, que no perduró más allá de All American Comics. El hombre al que ella le apuntó es Bart Murdock, sin relación con Matt Murdock, dado que al personaje le faltaban 20 años para aparecer. Un mafioso que solía ser el jefe del hermano de Irene. Cuando ésta logró convencerlo de dejar este estilo de vida, Murdock y sus lacayos lo inculparon por el homicidio en estado de ebriedad de una anciana. Alan le dice de un amigo que puede ayudar, obviamente siendo él mismo como Linterna Verde, carga el anillo y va a la prisión estatal de Nueva York para corroborar la historia y conseguir información. Daniel Miller, el hermano inculpado, confirma la declaración de su hermana y le dice que la razón por la cual Irene sabía que Murdock iba a estar en aquel café es porque el mafioso es dueño del establecimiento, una excusa para operar dentro de la feria y poder establecer un negocio de protección, que comenzará con el robo de ganancias de un concierto de caridad para la lucha contra la polio. No se dice por qué no le dijo esto a la policía, pero es fácil de suponer que por miedo a represalias de la mafia, que una persona tan poderosa como Linterna Verde no tendría que preocuparse. Pero por otro lado, la reacción que los criminales van a tener indicaría que podría haberlo hecho de todas formas. En el auditorio, los hombres de Murdock llevan a cabo el robo sin contratiempos hasta que una mano con un anillo verde golpea el parabrisas. Una vez más, la panelación del original daba mejor efecto, porque la cámara estaba posicionada dentro del auto de los criminales, dándole al lector algo más cercano a su punto de vista. El susto causa que los criminales se salgan de la calle y se estrellen en un estanque que ahoga el vehículo. Uno de ellos intenta huir y Linterna Verde lo deja para que lo lleve con Murdock. Sin quitarle un ojo de encima, le devuelve el dinero a la feria y asegura el arresto del resto de los criminales que estaban en el vehículo. Pasamos con el líder mafioso gritándole al criminal que logró escapar, que está de verde y mojado, a pesar de que en la página anterior estaba de azul, y la panelación dio la impresión de que se había bajado del auto antes de que este se cayera al agua. Esta transición de escenario es muy efectiva porque literalmente vemos la cabeza flotando de Murdock gritando hacia algo. Esto hace mucho más impactante la emoción del personaje. Murdock cree que la única forma de que supieran del robo era que un tal juez Wake haya hablado. Así que Daniel podría haber confesado desde un principio y no hubiera habido problema, dado que al parecer Murdock no sabe que tenía la información. ¿Por qué otra razón saltaría la conclusión de que fue este juez el que habló y no el tipo al que traicionaron? Murdock envía a uno de sus hombres a matar a Wake de manera discreta, mientras él se encarga de la razón por la cual habían conseguido el juez en el bolsillo para empezar. Todo esto es escuchado por Alan, que sigue al asesino hasta que este tenga a su blanco a punta de navaja. Irrumpiendo por la ventana, le quita el arma, encerrando su mano en una esfera de energía verde y lo tira contra la pared. Ahora a salvo, el juez confiesa que protegía a Murdock porque este secuestró a su hija. Furioso, Linterna Verde toma al criminal del cuello y usa su anillo para hipnotizarlo y hacerle confesar dónde tienen a la cautiva. Como dije, increíblemente poderoso.
Alan llama a Irene con la ubicación de la joven rehén, una pequeña habitación de mantenimiento dentro del periférico, y seguimos a Murdoch entrando en ella. En el original, la niña era tu típica chiquilla asustada llorando por papá. Acá, la mocosa es una amenaza, insultando a los mafiosos en la cara e incluso llevando a cabo esta rutina de los tres chiflados. La hace mucho más querible y entretenida para ser un personaje que solo aparece en esta historia. Cuando Murdoch va a lastimarla por su atrevimiento, Linterna aparece detrás de ella como un stand, y todos los criminales abren fuego. Alan crea un escudo para protegerse a él y a la niña, en el cual las balas rebotan y matan a todos los criminales, exceptuando a Murdoch. Esa es una suerte jodida. El mafioso restante toma un pedazo de madera de una mesa rota y trepa una escalera para ir al techo del periférico. Alan lo deja hacerlo para alejarlo de la niña, y una vez que el criminal llega al techo, Linterna lo alcanza atravesando las paredes, solo para ser recibido por un golpe en las sienes. Acá intenta corregir un problema con el original y crea uno nuevo. En la primera historieta no había madera en esta escena. Murdoch simplemente lo golpea con el puño, cosa que no podría lastimar a Alan. Así que en esta tiene un poco más de sentido. Pero Murdoch no sabe de la debilidad a la madera. Por lo tanto, si el arma no lo afectó, ¿qué le llevaría a creer que un palo sí? Porque lo agarra del suelo y lo sube hasta la terraza, así que no es un acto desesperado. Lo tiene como medida de seguridad. Tal vez sí queda un poco extraño el hecho de que alguien con una pata de madera, incluso si la madera es la debilidad del personaje, lo golpee tan fácilmente. Esto tal vez se podría haber resuelto si Alan apareciera delante de Murdoch, lo que le impediría ver venir el palazo. La gente se empieza a reunir alrededor de los dos hombres peleando sobre la esfera de metal, donde Murdoch toma la delantera vapuleando a su oponente. Aturdido, lastimado, confuso, lo único que Alan puede hacer es tomar del pie con el que Murdoch lo iba a patear, haciéndole perder el equilibrio al mafioso y desplomándolo 70 metros hacia el suelo. Alan intenta salvarlo, pero con la cabeza retumbándole no puede concentrarse como para usar el anillo. Esto de él intentando salvarlo es agregado en esta versión y es perfecto. Mucho más alineado con el personaje de Alan, particularmente con el primer número estableciendo su regla de no matar. Cuando logra reunir suficiente voluntad como para volar hacia el suelo, a Murdoch no le queda mucho, así que Alan ruega por un último acto de decencia de parte del hombre y que confiese sus crímenes. Cosa que él hace, aunque de un lado de orgullo más que de arrepentimiento. Con la multitud que se reunió, entre ellos un reportero que Irene trajo, atestiguando la confesión, el trabajo de Alan termina, y se retira para llevar a la niña con su padre, terminando el número. Este cómic es sólido, pero me parece que la primera mitad es mejor que la segunda. La historia de la linterna se siente como una fábula o mito, tenemos emociones genuinas de Alan ante el accidente y su recapacitación sobre la venganza, y una buena variedad de los poderes de la linterna que se sienten únicos. Fuera de que es un remake, la inclusión de Irene es algo rara, porque aunque como dije, eventualmente será uno de sus intereses amorosos, para aquellos que no sepan de Alan, que supuestamente es a lo que este cómic está dirigido, es solo una tipa más. El cómic no le da significancia a su aparición. La caracterización es más consistente que en su cómic original, y se agregan elementos de su lore actualizado que lo hacen fluir mejor con cómics modernos. Como venimos viendo en estas reversiones de historias antiguas, se trata de mantener el mismo estilo que se usaban en los años 40. Y si bien se nota que todos los dibujantes tuvieron en cuenta esta base, todos le aplicaron alguna particularidad. Por un lado tiene que ver en el recurso de usar cuadros circulares, y por otro lado tiene que ver con la estilización del dibujo, que propone una caricaturización que le da algo más fresco a la historia. Y por otro lado le hace bien a la narrativa de la historia estar dividida en dos actos. Y no se transformó en un obstáculo el hecho de que tengan exactamente la misma cantidad de páginas ambas historias. Solo nos queda un miembro más de la Sociedad de la Justicia que ver antes de entrar en la formación del equipo en sí. Así que acompáñenos el domingo que viene para ver la segunda historia de Orígenes Secretos número 25 y los comienzos del pequeño poderoso Átomo, donde daremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. Hasta la próxima.